Vi el helicóptero de la Policía Federal Mexicana aterrizando en el jardín de la mansión que compré para los sueños de mi hijo, mientras yo estaba sentado en la banqueta con 2 maletas, sin tener a dónde ir. La justicia divina tiene su hora exacta, mijo. Mi nombre es Pedro Hernández, tengo 70 años y trabajé toda la vida como comerciante aquí en Playa del Carmen, en Quintana Roo. Una ciudad hermosa, de gente buena, donde el viento del mar sopla fuerte y el calor del Caribe atrae turistas de todo el mundo por nuestras playas de arena blanca. Nací y me crié aquí, y conozco cada rincón de esta tierra. Si te está gustando esta historia, dale like y suscríbete al canal Voz de los Abuelos. Deja en los comentarios de dónde nos estás viendo y qué hora es cuando estás viendo el video. Todos los días hay historia nueva aquí en este canal. Es bueno saber que hay gente de todo México y Latinoamérica escuchando lo que este viejo tiene que contar. A veces, uno piensa que nuestros dolores son solo nuestros, pero compartir alivia el peso. Trabajé 45 años de mi vida. Comencé con un puesto de frutas en el mercado. Después abrí. Con mucho sudor y dedicación logré expandir a los negocios de bienes raíces. Compré terrenos, construí casas para rentar y siempre ahorré cada peso pensando en el futuro. Nunca fui de derroches. Mi querida esposa María, que Dios la tenga en su gloria, siempre decía que yo era muy agarrado, pero yo le respondía: no soy agarrado, mi vieja, soy precavido. La vida enseña que el mañana nunca se sabe. Construí un patrimonio respetable. Tenía mi casa propia en una colonia buena, un carro cómodo y un pequeño rancho en las afueras de la ciudad, donde sembraba de todo un poco. No era rico, pero tenía lo suficiente para vivir bien y con dignidad hasta el fin de mis días. Yo y María tuvimos apenas un hijo, Rodrigo, un muchacho que crié con todo el cariño y dedicación que un padre puede dar. Cuando María falleció hace 2 años, víctima de un infarto fulminante, mi mundo se desplomó. 50 años de matrimonio terminaron una mañana de domingo sin aviso. La casa se quedó demasiado grande, el silencio pesado como plomo. Fue cuando Rodrigo apareció con aquella idea, pero eso es asunto para después. Lo que puedo decir ahora es que nunca imaginé que después de tantos años trabajando honestamente, me iba a ver en la situación que me vi, parado en la banqueta, viendo la mansión que compré con el sudor de mi frente, sin poder entrar a ella. Pero la vida tiene esas vueltas, mijo, y quien siembra el bien o el mal algún día cosecha. Nací en 1955, hijo de inmigrantes españoles que vinieron a buscar la vida al sureste de México. Mi papá trabajaba de sol a sol en el campo, sembrando de todo un poco, y mi mamá cuidaba la casa y a los 7 hijos. Yo era el tercero. La infancia en los ejidos de Playa del Carmen fue descalzo y con las manos en la tierra. A los 8 años ya ayudaba a cosechar lo que sembrábamos, cargaba agua del pozo y cuidaba los animales. Escuela solo hasta 4º de primaria. Después de eso, el trabajo habló más fuerte. Quien no trabaja no come, decía mi papá con aquel acento cargado de los inmigrantes. Y así fue como aprendí el valor del trabajo honesto. A los 15 años, empecé a vender los productos de nuestra tierra en el mercado de la ciudad. Tenía maña para el negocio, sabía platicar, hacer el precio, conquistar al cliente. Pronto monté mi propio puesto. A los 20 años ya tenía un dinerito guardado y la idea de abrir una tiendita en la colonia donde vivíamos. Fue en esa época que conocí a María, muchacha de familia también de origen español, trabajadora y de buen corazón. Nos casamos en 1975, una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo, seguida de una fiesta con carnitas, tequila y mucha música de mariachi. La tiendita prosperó. Me levantaba a las 5 de la mañana todos los días, abría a las 6 y cerraba hasta después de las 9 de la noche. Al principio éramos solo María y yo, ella en la caja, yo atendiendo, surtiendo mercancía, negociando con proveedores. Después logramos contratar un ayudante, después otro, y así fue creciendo. Nuestro establecimiento se conocía como la tienda de Don Pedro, sencillo así, sin pretensiones.
En 1980 nació nuestro único hijo, Rodrigo. Fue la mayor alegría de nuestras vidas. Niño bonito, listo, que pronto se convirtió en el centro de nuestro mundo. María quería tener más hijos, pero no fue posible. Complicaciones en el parto de Rodrigo impidieron otros embarazos. Entonces, concentramos todo nuestro amor y esperanza en aquel niño. Trabajábamos duro para darle a Rodrigo lo que no tuvimos. Estudios en escuela privada, ropa buena, juguetes, más tarde computadora, celular, carro, cuando cumplió 18 años. Queríamos que tuviera oportunidades que no tuvimos. María solía decir, «Nuestro hijo va a ser licenciado, Pedro. Va a trabajar de corbata, no de delantal como nosotros». Y realmente Rodrigo se recibió de administración en la Universidad de Cancún. Fue el día más orgulloso de nuestras vidas. Lloré como niño, viendo a mi hijo recibir el título todo elegante en aquel traje y con aquel birrete extraño en la cabeza que usan los graduados. Pensaba conmigo, valió la pena cada gota de sudor. En los años 90, empecé a invertir en terrenos. Playa del Carmen crecía. La Riviera Maya se volvía cada vez más valorizada para el turismo. Compré algunos lotes en áreas estratégicas. Construí algunas casas para rentar. La tienda fue quedando al cuidado de empleados de confianza, mientras yo me dedicaba al ramo inmobiliario. En 2005, compré un pequeño rancho en las afueras de la ciudad. 20 hectáreas de buena tierra con manantial de agua, algunas cabezas de ganado, huerto de frutas. Era más una inversión, pero también mi lugar de paz. Los fines de semana iba para allá con María, sembraba, cuidaba los animales, cosechaba frutas. Era mi terapia después de una semana de trabajo duro. Rodrigo, después de recibirse, trabajó un tiempo conmigo en los negocios, pero pronto quiso volar con sus propias alas, como él decía. Montó una empresa de consultoría que no funcionó. Después trató de abrir una tienda de computadoras que también cerró en menos de un año. Entre un negocio y otro, siempre regresaba a casa, siempre necesitando ayuda económica, que nunca le negamos. Fue en 2020 que conoció a Claudia, una muchacha de Ciudad de México. Bonita, educada, pero con un aire fresa que a María no le gustaba mucho. «Esa tiene cara de interesada», decía mi esposa bajito solo para mí, pero yo la regañaba. «Deja de ser malinchista, mujer. Si al muchacho le gusta, tenemos que respetar». El matrimonio de ellos fue en 2021, una fiesta grande y cara que pagué completamente. María ya no andaba muy bien de salud, pero hizo el esfuerzo de estar presente, toda elegante en un vestido azul que mandó hacer especialmente para la ocasión. Fue la última vez que la vi tan feliz. 3 meses después el infarto se la llevó una mañana de domingo mientras desayunábamos. El luto fue devastador para mí. 50 años juntos, compartiendo la cama, la mesa, los sueños, las dificultades. De repente, me vi solo en aquella casa que ahora parecía demasiado grande, llena de recuerdos en cada rincón. El silencio era ensordecedor. Muchas noches me sentaba en el portal, viendo las estrellas, y platicaba con ella, como si todavía estuviera ahí. Fue en ese período de fragilidad que noté cambios en Rodrigo. Las visitas se volvieron más frecuentes, siempre acompañado de Claudia y extrañamente de su suegra, Doña Esperanza, una señora de unos 60 años, viuda, con aires de señora rica y una mirada calculadora que me molestaba. Al principio pensé que era solo preocupación por el viejo papá viudo, pero pronto empezaron las sugerencias de que la casa era demasiado grande para mí solo, que el rancho daba mucho trabajo, que me merecía disfrutar la vida después de tanto trabajar. Un día Rodrigo apareció con una propuesta que cambiaría completamente mi vida. Papá, Claudia y yo estamos pensando en abrir un hotel en la costa. Es el sueño de ella, ¿sabes? Y yo creo que sería una excelente inversión, pero necesitamos capital inicial. Y ahí fue donde empezó mi ruina, o lo que yo creía que sería mi ruina. Porque Dios escribe derecho por renglones torcidos, mijo, y a veces la justicia tarda, pero no falla. Fue una tarde de abril de 2023 que Rodrigo apareció allá en casa con aquella propuesta que cambió nuestras vidas.
Yo todavía estaba sumergido en el dolor de la pérdida de mi María. Las mañanas eran las peores horas. Despertar y no encontrarla al lado de la cama, no sentir el olor del café que hacía, no escuchar aquella voz llamando: «Pedro, el café está en la mesa». La casa grande que compramos después de que la tienda empezó a dar ganancias hacía eco con el silencio. Parecía que hasta las paredes extrañaban a María. Rodrigo llegó acompañado de Claudia y de doña Esperanza, cosa que ya se había vuelto rutina. Se sentaron en la sala y yo ofrecí un café. Estaba contento de tener compañía, de ver a mi hijo ahí, aunque las visitas de él siempre vinieran acompañadas de alguna petición de dinero. Ya me había acostumbrado. «Papá», empezó él con aquella expresión que yo conocía bien de cuando quería convencerme de algo. «Tengo una propuesta que va a cambiar la vida de todos nosotros». Me senté en mi viejo sillón de cuero, aquel que María tanto criticaba, diciendo que necesitábamos cambiarlo. Ella nunca le gustó ese sillón. Decía que era muy oscuro, muy pesado, pero a mí me gustaba. Era cómodo, duradero como yo, terco y resistente. «Usted está solo en esta casa enorme. El rancho solo da trabajo y preocupación. El carro está ahí parado la mayor parte del tiempo». Asentí con la cabeza. No podía negar aquello. Era verdad. Desde que María partió, apenas tenía ánimo para ir al rancho. El cuidador se encargaba de todo. Me traía las frutas, cuidaba el ganado. El carro, un Tsuru 2019 que compré nuevo, apenas salía del garaje. Y usted sabe que Claudia y yo siempre hemos tenido el sueño de abrir un hotel, ¿verdad? Tulum es una de las zonas más hermosas de Quintana Roo. Está a unos 60 kilómetros al sur de Playa del Carmen, con ruinas mayas, cenotes cristalinos y un mar turquesa, lugar que quita el aliento y atrae turistas de todo el mundo. Entonces, papá, apareció una oportunidad única, una mansión en venta, cerquita de la playa, con 6 suites, alberca, área de fiestas, el lugar perfecto para transformar en un hotel de lujo. Fue ahí que Claudia sacó el celular y me mostró las fotos. Una casa realmente impresionante, toda blanca, con detalles en madera, grandes ventanales de cristal, una vista al mar que parecía de película. Confieso que quedé encantado. Era hermosa de verdad. «¿Y cuánto cuesta una cosa de esas?», pregunté, ya imaginando el valor astronómico. «1,800,000 pesos, papá», respondió Rodrigo de manera casual, como si estuviera hablando del precio de un par de zapatos. Me ahogué con el café. Era prácticamente todo mi patrimonio. La casa donde vivía valía unos 750,000, el carro unos 120,000 y el rancho, por la ubicación y tamaño, unos 950,000. Sumando todo, daba más o menos eso. «Rodrigo, eso es casi todo lo que tengo». Fue ahí que doña Esperanza entró en la conversación por primera vez, con aquella voz suave, estudiada, de esas personas que siempre parecen estar leyendo un guión. «Don Pedro, piénselo bien, usted ya no necesita esta casa tan grande. Da mucho trabajo. El rancho, entonces, solo sirve para absorber su dinero en mantenimiento. Esta es la oportunidad de Rodrigo y Claudia para realizar su sueño. Y usted todavía va a vivir en una mansión en la playa. Imagínese nomás despertar todos los días con esa vista maravillosa». La miré desconfiado. ¿Por qué aquella mujer estaba tan interesada en mis bienes? ¿Y por qué siempre estaba ahí metida en nuestras conversaciones familiares? Pero Rodrigo continuó, sin darme tiempo para pensar mucho. «Papá, es la inversión perfecta. El hotel va a dar una ganancia enorme. En pocos años tendremos el dinero de vuelta y mucho más. Y lo más importante, vamos a estar juntos. Usted puede ayudar a administrar. Va a tener compañía todos los días. No va a estar más solo en esta casa llena de recuerdos tristes». Aquello me tocó profundo. La soledad después de la partida de María era como un fantasma que me atormentaba día y noche. La idea de estar cerca de mi hijo, de tener un propósito otra vez, de despertar con aquella vista maravillosa del mar, era tentadora. «¿Y dónde voy a vivir?», pregunté todavía resistente. «En la misma mansión, claro. Tiene una suite en la planta baja con entrada independiente, perfecta para usted.
Va a tener su privacidad y al mismo tiempo va a estar cerquita de nosotros. Me quedé en silencio pensando. Era una decisión demasiado grande para tomar así de repente. Rodrigo notó mi vacilación y usó el golpe final. Papá, mamá siempre soñó con tener una casa en la playa. ¿Se acuerda cómo hablaba de eso? Que cuando nos jubiláramos íbamos a vivir allá. Esta es la oportunidad de realizar el sueño de ella también. Aquello me quebró por dentro. Era verdad. María siempre hablaba de ese sueño, pasar los últimos años de vida viendo el mar, sintiendo la brisa lejos del ajetreo de la ciudad. No pudimos realizar eso juntos, pero tal vez yo podría hacer este homenaje a su memoria. Dame unos días para pensar, hijo. Pero Rodrigo y Claudia, con el apoyo constante de doña Esperanza, no me dieron esos días. Regresaban todos los días con más fotos, más planes, más promesas. El dueño tiene otros interesados. El precio va a subir. Es una oportunidad única. La presión fue tanta que 2 semanas después cedí. Llamé a mi abogado, licenciado Mendoza, que cuidaba mis negocios desde hacía más de 30 años, y le conté de la idea. Frunció el ceño preocupado. Pedro, ¿estás seguro de esto? Es prácticamente todo tu patrimonio en una sola inversión, en manos de Rodrigo, que con todo respeto no tiene precisamente un historial muy bueno con los negocios. Estoy seguro, licenciado. Es mi hijo, y además yo voy a estar ahí. Voy a supervisar todo de cerca. El licenciado Mendoza todavía trató de convencerme de hacer un acuerdo más seguro. Sugirió que mantuviera la propiedad de la mansión en mi nombre, que hiciera un contrato de sociedad con porcentajes definidos que garantizara mi seguridad en la vejez con un documento de usufructo vitalicio, sensato como siempre. Pero yo, ciego por la confianza en mi hijo y por la manipulación constante de aquel trío, me negué. No necesito nada de eso, licenciado. Es mi hijo. Por el amor de Dios, confío en él con mi vida. Lo que no sabía era que mientras yo confiaba ciegamente en Rodrigo, él ya estaba articulando un plan cruel a mis espaldas. En menos de un mes, vendí todo. La casa donde viví con María por tantos años, el carro que apenas había rodado y el rancho que fue mi rinconcito de paz los fines de semana. El rancho fue lo que más me dolió vender. Tenía un pedazo de tierra allá arriba de un cerro, con una vista linda de la región donde María y yo gustábamos de sentarnos en una banca que construí bajo un árbol de ceiba centenario. Nos quedábamos ahí de la mano, viendo el atardecer y haciendo planes. Entregué todo eso a cambio de un sueño que ni siquiera era mío. El dinero de las ventas fue directo para la compra de la mansión en Tulum. Rodrigo se encargó de todo el papeleo con la ayuda de doña Esperanza, que según él, entendía mucho de negocios inmobiliarios. Yo solo firmaba lo que me ponían enfrente. Confianza ciega de padre, tontería de viejo, como iba a descubrir después. El día de la mudanza llegó. Puse mi ropa en 2 maletas grandes, algunos objetos personales en cajas, y me despedí de la casa donde viví tantos años. Confieso que lloré al cerrar la puerta por última vez. Parecía que estaba dejando a María atrás otra vez. Llegamos a la mansión una tarde soleada de junio de 2023. El lugar era aún más impresionante en vivo. Ventanas enormes que dejaban entrar la luz del sol, piso de mármol que brillaba como espejo, una escalera de cantera que llevaba al segundo piso, una alberca de borde infinito que parecía fundirse con el mar en el horizonte. Quedé maravillado. «¿Y entonces, papá, le gustó?», preguntó Rodrigo con una sonrisa que ahora me doy cuenta tenía algo de siniestro. «Es linda, hijo. Realmente linda. Venga, le voy a enseñar su cuarto». Rodrigo me llevó hasta la suite que sería mía. Quedaba en la planta baja con una puerta que daba a un pequeño jardín lateral. Era un cuarto bonito, espacioso, con baño privado, pero era un cuarto de servicio adaptado. Nada parecido a las suites lujosas del piso de arriba que vi en las fotos. «Aquí está bien para usted, ¿verdad, papá? Es más fácil para usted sin escaleras que subir y bajar». Tragué saliva. No era exactamente lo que esperaba, pero pensé, es solo el comienzo. Las cosas se van a acomodar con el tiempo. Esa noche,
Rodrigo anunció que daría una pequeña fiesta de inauguración solo para gente importante del ramo hotelero. Invitó a unas 20 personas, gente que nunca había visto antes. Doña Esperanza estaba ahí, claro, toda pomposa en un vestido negro caro, comandando a los meseros contratados para la ocasión, como si la casa fuera suya. Me quedé en una esquina de la sala sintiéndome fuera de lugar. Nadie vino a platicar conmigo, excepto un señor de cabello blanco que se presentó como corredor de bienes raíces. Usted es el papá de Rodrigo. Felicidades por la inversión. Esta propiedad va a valorizar mucho en los próximos años. Gracias, espero que el hotel salga bien. El hombre frunció el ceño confundido. ¿Hotel? Pensé que era residencia de verano de la familia Morales. ¿Familia Morales? No, no soy Pedro Hernández, papá de Rodrigo Hernández. El hombre se quedó visiblemente desconcertado, murmuró una disculpa y se alejó rápidamente. Aquello me dejó intrigado, pero lo atribuí a un malentendido. En la mañana siguiente desperté temprano como de costumbre. Salí al jardín, respiré el aire puro de la playa, escuché el ruido del mar a lo lejos. Era realmente un lugar especial. Regresé adentro pensando en preparar un café, pero me sorprendí al ver a doña Esperanza ya en la cocina, usando una bata de seda, como si estuviera en su propia casa. «Buenos días, don Pedro», me dijo con aquella sonrisa estudiada. «¿Durmió bien?» «Sí, gracias. No sabía que había dormido aquí». «Ah, sí. Me voy a quedar unos días para ayudar a Rodrigo y Claudia con los preparativos de la inauguración del hotel». Me pareció extraño, pero no comenté nada. En los días siguientes, noté que doña Esperanza no solo estaba viviendo ahí, sino que parecía tener más autoridad en la casa que yo. Daba órdenes a los trabajadores contratados para hacer adaptaciones en la mansión, escogía muebles nuevos, decidía menús. Rodrigo y Claudia parecían consultarle todo a ella. Yo era tratado como un huésped que estorbaba. Una semana después de la mudanza, noté que mis cosas estaban siendo removidas de las áreas comunes de la casa. El portarretratos con la foto mía y de María que puse sobre la consola de la entrada desapareció. Mi viejo reloj de pared, herencia de mi papá, que colgué en el comedor, tampoco estaba más ahí. Cuando pregunté, Rodrigo respondió con desdén: «Papá, estamos creando un ambiente sofisticado aquí. Esas cosas viejas no combinan con la decoración. Guárdelas en su cuarto». Poco a poco fui siendo confinado a aquel cuarto en la parte de atrás. Mis comidas empezaron a ser servidas ahí, ya no más con la familia en el comedor. Las remodelaciones para adaptar la mansión en hotel parecían interminables y, curiosamente, nunca llegaban al punto de realmente recibir huéspedes que pagaran. En vez de eso, eran amigos de Rodrigo, Claudia y doña Esperanza, que ocupaban las suites en fiestas que duraban fines de semana enteros. Cuando preguntaba sobre el avance del negocio, recibía respuestas evasivas. «Estamos en la fase de marketing. Estamos esperando las licencias del ayuntamiento. La página web del hotel está en construcción. Y el dinero que sobró de la venta de mis bienes, que debería ser usado para el capital de trabajo inicial, se esfumó en inversiones necesarias, equipos importados, consultoría especializada». Un día, cerca de 2 meses después de la mudanza, escuché una conversación que no debería. Rodrigo, Claudia y doña Esperanza estaban en el área de la alberca, pensando que yo estaba en mi cuarto descansando. Me acerqué silenciosamente, escondido detrás de una columna. «Necesitamos resolver la situación del viejo pronto», decía doña Esperanza, con una frialdad que me heló la sangre. «Está ocupando espacio y haciendo demasiadas preguntas». «Tranquila, mamá», respondió Claudia. «Ya está casi todo listo. Rodrigo ya habló con el director de aquel asilo en Mérida. Es solo cuestión de tiempo». «¿Y si no quiere ir?», preguntó Rodrigo. «No es cuestión de querer, mijo. La casa ya está a tu nombre, ¿no es así? Legalmente, él no tiene dónde vivir. O acepta el asilo, o se va a la calle». Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. ¿Asilo? ¿Calle? ¿La casa a nombre de Rodrigo? ¿Cómo así? Yo no había transferido la propiedad a Rodrigo, al menos no que yo supiera.
¿O será que entre tantos papeles que firmé, regresé a mi cuarto devastado y confundido? Tomé mi celular con las manos temblorosas y llamé al licenciado Mendoza. Licenciado, necesito que verifique algo urgente para mí. La mansión que compré en Tulum, ¿a nombre de quién está registrada? Hubo un silencio del otro lado de la línea. Después, un suspiro pesado. Pedro, ¿no te acuerdas? Rodrigo trajo los papeles aquí a mi despacho. Tú firmaste la transferencia. La mansión está a nombre de él. Pero yo no me acuerdo de eso. Estabas muy alterado en esa época, justo después de la venta del rancho. Pensé que había sido una decisión consciente tuya. Colgué el teléfono aturdido. Me senté en la orilla de la cama, tratando de procesar aquella información. Había sido engañado por mi propio hijo. Él y aquella suegra manipuladora habían armado todo desde el principio. La idea del hotel, la preocupación por mi soledad, la mención al sueño de María, todo mentira. Él solo quería mi patrimonio. En los días siguientes traté de actuar normalmente, como si no supiera nada. Observaba a los tres, sus sonrisas falsas, sus conversaciones que cesaban cuando yo me acercaba. Sentía el desprecio disimulado. Veía las miradas de impaciencia cuando yo hablaba. ¿Cómo pude ser tan ciego? Empecé a hacer llamadas discretas a viejos amigos, conocidos, buscando orientación. La mayoría se mostraba solidaria, pero pocos tenían sugerencias prácticas. «Demanda a tu hijo», decían algunos. «Pero ¿cómo probar que fui engañado si yo mismo firmé los papeles? Ve a la policía», sugerían otros. Pero denunciar a mi propio hijo, la idea me desgarraba por dentro. Fue entonces que me acordé de algo que había sido mencionado en el contrato de compra de la mansión, pero que no le di importancia en su momento. La propiedad había sido comprada con recursos provenientes de la venta de mis bienes, incluyendo un terreno que años atrás había donado a Rodrigo con una condición específica registrada en el registro público, que él me cuidaría en la vejez. Era una cláusula de usufructo vitalicio que el licenciado Mendoza insistió en poner cuando hice la donación. Si Rodrigo había vendido ese terreno para comprar la mansión y ahora estaba planeando mandarme a un asilo, eso configuraba una violación del acuerdo. Y más, si él registró la mansión solo a su nombre, usando el dinero que incluía el valor de ese terreno, podría ser caracterizado como fraude. Llamé a un amigo que tenía un sobrino en la Policía Federal. Le expliqué la situación sin entrar en detalles sobre quiénes eran las personas involucradas. Me orientó a buscar la delegación especializada en delitos financieros. Antes de tomar cualquier actitud drástica, decidí confrontar a Rodrigo. Tal vez hubiera una explicación, tal vez estuviera interpretando todo mal. Al fin y al cabo, era mi hijo, sangre de mi sangre. El hijo que crié con tanto amor, que tantas veces cargué en brazos, a quien enseñé a andar en bicicleta, a quien pagué los mejores estudios. Una mañana de agosto, encontré a Rodrigo solo en la cocina. Claudia había ido al salón de belleza y doña Esperanza estaba en la ciudad comprando no sé qué. Era mi oportunidad. «Rodrigo, necesitamos platicar», dije sentándome a la mesa. Me miró con impaciencia mal disimulada. «¿Qué pasó, papá?» «Tengo prisa. Es sobre la mansión, supe que está registrada solo a tu nombre. ¿Es verdad?» Vi su cara cambiar de expresión. Primero sorpresa, después irritación, finalmente una sonrisa forzada. «Sí, papá, me pareció mejor así, ¿sabe? Por cuestiones de administración del negocio. Y el dinero del terreno que te doné hace años, aquel con la cláusula de cuidados en la vejez, fue usado en la compra, ¿verdad?» Rodrigo palideció. «¿Quién te dijo eso?» «Nadie tuvo que decirme. Me acordé. Y también me acordé que ustedes están planeando mandarme a un asilo en Mérida». Se quedó en silencio por un momento, como si calculara el siguiente movimiento. Después, su expresión cambió completamente. La sonrisa forzada dio lugar a una frialdad que nunca había visto en la cara de mi hijo. «Y si fuera verdad, viejo, ¿qué vas a hacer? Todo está legal, todo firmado por ti. La casa es mía, el dinero ya se gastó, no tienes nada». Aquellas palabras fueron como puñaladas. Mi propio hijo llamándome viejo con desprecio,
confirmando que me había robado, que había planeado abandonarme. ¿Por qué, Rodrigo? ¿Por qué hacerle esto a tu propio padre? ¿Por qué? Porque me cansé de esperar. Me cansé de ser el hijo obediente mientras tú controlabas todo. Tú y mamá siempre fueron muy generosos con el dinero, sí, pero a cambio exigían que viviera a su manera, que siguiera sus consejos, que fuera el hijo perfecto. Y aún así, nunca confiaste en mí de verdad en los negocios, siempre pensando que iba a fracasar. Eso no es verdad, hijo. Siempre quise lo mejor para ti. Lo mejor para mí o lo que tú pensabas que era lo mejor. Me cansé de esperar a que te murieras para tener lo que es mío por derecho, y ahora lo conseguí sin necesidad de esperar más. En ese momento, escuché el ruido de llaves en la puerta. Claudia y doña Esperanza regresaron más temprano de lo esperado. Rodrigo rápidamente cambió su postura, su tono de voz. «Hola, amor». «Hola, doña Esperanza. Solo estábamos platicando aquí, mi papá y yo». Doña Esperanza me lanzó una mirada desconfiada. Sabía que algo había pasado. Aquella mujer tenía un sexto sentido para los problemas. Regresé a mi cuarto devastado. Lloré como no lloraba desde la muerte de María. Mi propio hijo, mi único hijo, se había vuelto contra mí de esa manera. Me había robado, me había engañado y ahora planeaba tirarme en un asilo para deshacerse de mí. Esa noche no pude dormir. Repasaba en mi mente todas las pistas que ignoré, todas las señales que no quise ver. La frialdad creciente de Rodrigo, la presencia constante y manipuladora de doña Esperanza, las mentiras sobre el hotel que nunca funcionó de verdad, los papeles que firmé sin leer bien. En la mañana siguiente, tomé mi decisión. Llamé al sobrino de mi amigo, que trabajaba en la Policía Federal. Le conté todo con todos los detalles. Me pidió que reuniera cualquier documento que tuviera sobre el terreno donado, sobre la compra de la mansión, sobre las ventas de mis bienes. Voy a necesitar la copia de la escritura del terreno con la cláusula de cuidados en la vejez y también de la transferencia de la mansión al nombre de su hijo. Afortunadamente tenía copias de todo guardadas en una carpeta en mi cuarto. Antes de vender la casa, digitalicé todos los documentos importantes y los guardé en una memoria USB que cargaba siempre conmigo, una precaución de viejo que ahora se mostraba providencial. Envié todo por correo electrónico, conforme a la orientación. Me garantizó que analizaría el caso con atención y discreción. 2 semanas pasaron. Rodrigo, Claudia y doña Esperanza parecían más agitados de lo normal. Conversaciones susurradas, llamadas misteriosas, idas frecuentes a la ciudad. Yo mantenía mi rutina fingiendo que nada había pasado, que no sospechaba de nada, pero por dentro estaba en constante estado de alerta. Entonces, un miércoles, Rodrigo entró a mi cuarto sin tocar. Su cara estaba tensa, los ojos fríos como hielo. «Mañana se va para Mérida. Ya arreglamos todo con el Hogar San José, es un lugar bueno. Hay otros viejitos ahí para que platique, enfermeras para cuidarlo. Empaque sus cosas». «¿Y si no quiero ir?», pregunté con calma forzada. Rodrigo sonrió, una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Entonces puede irse a la calle si prefiere. La decisión es suya». Salió azotando la puerta. Me quedé ahí sentado en la orilla de la cama, con el corazón a 1000. Entonces así terminaba. Después de una vida entera de trabajo, de sacrificios, de amor incondicional a mi hijo, ¿sería tirado en un asilo o a la calle? Llamé inmediatamente al contacto de la Policía Federal. «Planean llevarme a un asilo mañana. Necesito ayuda urgente». «Manténgase tranquilo, don Pedro, estamos a punto de concluir la investigación. Hay indicios claros de fraude documental y desvío de patrimonio. Voy a acelerar el proceso». Pasé el resto del día empacando mis cosas, como si me estuviera preparando para ir al asilo. Empaqué ropa, objetos personales, fotos, entre ellas la última foto que me tomé con María en nuestro aniversario de 50 años de casados. Miré su rostro, aquella sonrisa sincera, y pedí en silencio: «Ayúdame, mi vieja, dame fuerza». Esa noche casi no dormí. Cada ruido de la casa me sobresaltaba. ¿Y si Rodrigo decidía llevarme antes del amanecer?
¿Y si la Policía Federal no llegaba a tiempo? Cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana, me levanté, tomé un baño largo, me puse mi mejor ropa, pantalón de vestir gris, camisa blanca bien planchada, zapatos boleados. Si iba a enfrentar el peor día de mi vida, que fuera con dignidad. A las 8 de la mañana, escuché voces alteradas en la sala. Rodrigo discutía con alguien. Abrí la puerta del cuarto despacio y espié. Mi corazón se disparó al ver a doña Esperanza gesticulando nerviosa. «Tiene que ser hoy, Rodrigo. No podemos esperar más. Ese viejo debe estar tramando algo. Lo vi moviendo el celular varias veces, hablando bajito. Tranquila, mamá. Ya está todo arreglado. El transporte llega a las 10. Después de que esté en el asilo, vamos a finalizar la venta de la mansión con aquel inversionista de Guadalajara. 3,5 millones, mamá. Nos vamos a Miami con ese dinero, empezar vida nueva». Entonces era eso. No solo querían deshacerse de mí, sino también ya planeaban vender la mansión que compré con el sudor de mi trabajo de toda una vida. Miami, vida nueva, con mi dinero. Regresé a mi cuarto, temblando de rabia y miedo. Llamé nuevamente a mi contacto. «Van a venir por mí a las 10 y ya están planeando vender la mansión después». «Tranquilo, don Pedro, estamos en camino». A las 9:30 escuché el sonido de un carro parándose enfrente de la mansión. Miré por la ventana y vi una van blanca con el logotipo Hogar San José pintado en el costado. Mi estómago se contrajo. Entonces era real. Realmente me iban a mandar a un asilo. Rodrigo tocó la puerta de mi cuarto. «Ya está listo. El transporte llegó. Solo un minuto, necesito tomar unas últimas cosas». Salió impaciente. Tomé mis 2 maletas que ya estaban listas desde la noche anterior y salí del cuarto. En el pasillo encontré a Claudia, que evitó mi mirada. En la sala, Rodrigo y doña Esperanza me esperaban, ella con una sonrisa mal disimulada de triunfo. «Bueno, llegó la hora», dijo Rodrigo fríamente. «El Hogar San José es un lugar muy bueno, papá. Lo van a cuidar bien ahí». «¿Y el hotel?», pregunté fingiendo inocencia. «Su sueño». Hubo un momento de incomodidad. Rodrigo y doña Esperanza intercambiaron miradas rápidas. Decidimos cambiar de planes. El mercado hotelero está muy competitivo. Vamos a invertir en otro ramo. En Miami, tal vez». Se me escapó y inmediatamente me arrepentí. La cara de Rodrigo se transformó. «¿Qué anduviste escuchando, viejo?». En ese momento, doña Esperanza se acercó con aquella sonrisa falsa. «Don Pedro, es mejor que nos vayamos ya. El chofer está esperando. No vamos a hacer de esto un momento más difícil de lo que ya es, ¿verdad?». Rodrigo tomó mis maletas y salió adelante. No tuve más remedio que seguirlo. Atravesamos el jardín de la mansión, aquel jardín que tanto admiraba, con sus palmeras reales, sus flores exóticas, su vista al mar. Tal vez fuera la última vez que lo viera. Cuando llegamos al portón del frente, el chofer de la van abrió la puerta lateral para mí. Miré hacia atrás, hacia la mansión que compré con tanto sacrificio, hacia mi hijo que me traicionaba tan cruelmente. «¿No se va a despedir de la mansión, papá?», dijo Rodrigo con un toque de sarcasmo. «Nunca más va a ver este lugar». Fue en ese momento que escuchamos un ruido ensordecedor viniendo del cielo. Todos miramos hacia arriba asustados. Un helicóptero negro con las insignias de la Policía Federal sobrevolaba la propiedad, bajando rápidamente hacia el gran césped al lado de la casa. Rodrigo palideció. «¿Qué chingados es esto?». Casi al mismo tiempo, 3 patrullas de la Policía Federal entraron por el portón que daba a la calle. Sirenas encendidas, luces parpadeando. Agentes armados bajaron rápidamente rodeando la propiedad. Un oficial se acercó mostrando una placa. «Rodrigo Hernández, doña Esperanza Morales, están detenidos para averiguación por sospecha de fraude documental, desvío de patrimonio y falsificación de escritura». La expresión en la cara de Rodrigo y de doña Esperanza era indescriptible, una mezcla de shock, miedo y rabia. Claudia, que se había quedado atrás, vino corriendo al escuchar el ruido. «¿Qué está pasando, Rodrigo? ¿Qué es esto?». El oficial continuó ahora dirigiéndose a mí. «Don Pedro Hernández, tenemos evidencias de que usted fue víctima de una estafa.
Su hijo y la señora Esperanza Morales falsificaron documentos para transferir la propiedad de la mansión fraudulentamente. Además, hay evidencias de que planeaban vender la propiedad sin su conocimiento o consentimiento. Rodrigo me miró, los ojos ardiendo de odio. ¿Fuiste tú? ¿Denunciaste a tu propio hijo? No respondí. No podía hablar. Tanta era la emoción que me dominaba, alivio por haber sido salvado de aquel destino terrible, pero también un dolor profundo por ver a mi hijo en esa situación, por saber que me había traicionado de esa manera. Uno de los agentes se acercó a mí. «Don Pedro, ¿está bien? ¿Necesita algo?» «Estoy bien, gracias, solo un poco alterado». «Es comprensible. Si nos puede acompañar a la delegación para declarar, sería de gran ayuda para el caso». «No se preocupe, usted no está bajo investigación, es víctima en este proceso». Asentí con la cabeza. Mientras tanto, Rodrigo y doña Esperanza eran esposados y conducidos hasta una de las patrullas. Claudia lloraba confundida y asustada. Fue entonces que Rodrigo gritó mientras lo metían al carro policial. «Esa casa ahora es de doña Esperanza. Vete al asilo, papá, al asilo». Me quedé parado en la calle con 2 maletas y los ojos rojos. Miré hacia la mansión, hacia el cielo azul, hacia el mar a lo lejos, y por primera vez en mucho tiempo sentí que la justicia existe. Tal vez tarde, pero no falla. El día en que vi a mi hijo ser llevado esposado por la Policía Federal fue el día más triste y al mismo tiempo más liberador de mi vida. Me quedé ahí, parado en la banqueta frente a la mansión que compré con el sudor de mi trabajo, cargando mis 2 maletas, sin saber bien qué hacer o a dónde ir. Uno de los agentes de la PF, un muchacho joven de unos 30 años, se acercó a mí con una mirada comprensiva. «Don Pedro, ¿tiene algún pariente o amigo con quien pueda quedarse unos días? No es seguro que permanezca aquí solo, al menos hasta que resolvamos toda esta situación». Pensé por un momento. Parientes cercanos ya no tenía. Amigos, después de que María partió, me fui aislando poco a poco. Rodrigo se encargaba de todo. Decía que necesitaba descansar, que merecía paz después de tanto trabajar. En realidad, me estaba alejando de todos los que podrían alertarme sobre lo que estaba pasando. «Tengo un viejo amigo en Playa del Carmen, Sebastián, pero no quiero molestarlo». El agente que se presentó como comandante Ricardo dijo que me llevaría a la delegación para la declaración y después podríamos resolver esa cuestión. Durante el trayecto en el carro de la PF, me explicó cómo había empezado la investigación. Don Pedro, cuando recibimos su denuncia, ya teníamos una investigación en curso sobre la señora Esperanza Morales. Tiene un historial de estafas similares en otras ciudades del sureste. Siempre el mismo modus operandi. Se acerca a ancianos viudos con patrimonio considerable e hijos interesados y articula un plan para apropiarse de los bienes. ¿Entonces no fue idea de mi hijo? El comandante vaciló un poco antes de responder. Don Pedro, desafortunadamente su hijo estaba totalmente consciente y participativo en el esquema. Las evidencias son claras. Falsificó su firma en varios documentos, incluyendo la escritura de la mansión. Y el plan de venderla e irse a Miami con el dinero ya estaba muy avanzado. Aquello era como una puñalada en mi corazón. Todavía tenía una pequeña esperanza de que Rodrigo hubiera sido manipulado por doña Esperanza, que no estuviera totalmente consciente de la gravedad de lo que estaba haciendo. Pero no, mi hijo, mi único hijo, había planeado fríamente despojarme de todo y abandonarme en un asilo. Llegando a la delegación de la Policía Federal en Cancún, fui tratado con mucho respeto y consideración. Una trabajadora social fue llamada para acompañarme durante la declaración. Conté todo desde el principio. La muerte de María, la propuesta del hotel, la venta de mis bienes, la compra de la mansión, los documentos que firmé sin leer bien, las conversaciones que escuché, el plan del asilo. Después de la declaración que duró casi 3 horas, el comandante Ricardo me mostró lo que habían descubierto en la investigación. Don Pedro, encontramos pruebas de que su hijo falsificó su firma en al menos 6 documentos diferentes.
El más grave de ellos es la transferencia de la mansión a su nombre, cuando el acuerdo era que sería una propiedad conjunta para el negocio del hotel. Y el terreno que le doné hace años con la cláusula de cuidados en la vejez. Ese fue el punto clave de nuestra investigación. El terreno fue vendido por su hijo y el dinero usado en la compra de la mansión. Pero al hacer eso sin cumplir la cláusula de cuidados, configuró violación de contrato. Además, al vender una propiedad cuya escritura contenía esa cláusula sin informar al comprador, cometió fraude. El comandante mostró un archivo en su computadora. Mire aquí. El terreno que usted donó a su hijo en 2010 con la cláusula de cuidados fue vendido a una constructora en enero de este año por 500,000 pesos. Ese dinero fue usado como parte del pago de la mansión, pero la escritura de la mansión fue registrada solo a nombre de Rodrigo, excluyéndolo a usted completamente. Me quedé en silencio, absorbiendo aquellas informaciones. El comandante continuó. Hay más. Encontramos correos electrónicos entre su hijo, Claudia y doña Esperanza, discutiendo la venta de la mansión a un inversionista de Guadalajara por 3.5 millones. La negociación ya estaba en fase avanzada con contrato preliminar firmado. Planeaban concluir la venta la próxima semana, justo después de meterlo en el asilo. Tragué saliva. 5 millones, casi el doble de lo que pagué por la mansión. Una ganancia enorme obtenida a mis costillas, mientras yo sería descartado como un mueble viejo e inútil. ¿Y qué pasa ahora?, pregunté, sintiéndome agotado emocionalmente. Su hijo y doña Esperanza quedarán detenidos inicialmente por 30 días, mientras continuamos la investigación. Claudia también está siendo investigada, pero como su participación parece haber sido menor, está respondiendo en libertad. En cuanto a la mansión, como fue comprada con recursos provenientes de la venta de sus bienes, y considerando el fraude en la transferencia, tenemos base legal para revertirla a su nombre. Una chispa de esperanza se encendió en mí. ¿Quiere decir que puedo recuperar la mansión? Sí, don Pedro. Vamos a necesitar algunos días para finalizar el proceso judicial, pero todo indica que la propiedad regresará a su nombre. El juez ya emitió una orden judicial impidiendo cualquier transacción relacionada con el inmueble. Salí de la delegación con una mezcla de sentimientos, alivio por no haber sido abandonado en un asilo, por tener la oportunidad de recuperar al menos parte de lo que perdí, pero también una tristeza profunda por lo que mi hijo había hecho, por lo que nuestra familia se había convertido. El comandante Ricardo me llevó hasta un hotel en Cancún, insistiendo en que la Policía Federal pagaría mi estadía hasta que la situación se resolviera. Acepté agradecido por la gentileza. No tenía fuerzas ni claridad mental para tomar grandes decisiones en aquel momento. Esa noche, solo en el cuarto del hotel lloré como no lloraba desde la muerte de María. Lloré por el hijo que crié con tanto amor y que me traicionó tan cruelmente. Lloré por la familia que se había despedazado. Lloré por el tiempo perdido, por los sueños destruidos, pero también sentía en medio del dolor esperanza. Tenía 70 años, pero todavía estaba lúcido, sano, capaz. Había enfrentado uno de los peores golpes que un padre puede recibir y había sobrevivido. Tal vez, solo tal vez, todavía hubiera un camino por delante. En los días siguientes, el proceso judicial avanzó con una rapidez inusual. El juez, sensibilizado con mi situación y ante las pruebas contundentes presentadas por la Policía Federal, expidió con carácter de urgencia una orden revirtiendo la propiedad de la mansión a mi nombre. Una semana después del fatídico día en que casi fui llevado al asilo, regresé a la mansión, ahora oficialmente mía. El comandante Ricardo hizo el favor de acompañarme junto con un equipo de policías para garantizar que no habría problemas. La casa estaba vacía. Claudia, que había sido liberada, había recogido algunas pertenencias personales y se había ido a casa de sus papás en Ciudad de México. La mansión, aquel sueño por el cual vendí todo lo que tenía, estaba finalmente bajo mi control. Caminé por los cuartos vacíos, por los pasillos silenciosos. Era una propiedad magnífica, sin duda, demasiado grande para un viejo solo, pero aún así mía,
conquistada con el sudor de mi trabajo de toda una vida. Me senté en la terraza viendo el mar a lo lejos y dejé que la brisa de la playa secara mis lágrimas. El comandante Ricardo se unió a mí en la terraza. ¿Y ahora, don Pedro, tiene planes para el futuro? Me quedé en silencio por un momento, reflexionando. Creo que me voy a quedar aquí. Esta casa fue comprada con el dinero que gané trabajando honestamente por más de 40 años. Es mi hogar ahora, por más extraño que parezca. Es una casa muy grande para una persona sola, comentó el comandante. Sí, y eso me dio una idea. ¿Sabe, comandante? Rodrigo hablaba de transformar esto en un hotel. Era solo un pretexto, claro, pero ¿y si realmente hiciera eso? No un hotel común, sino algo más significativo. El comandante me miró intrigado. ¿Qué tiene en mente? Todavía no sé bien, pero tengo un dinero guardado en una cuenta que Rodrigo no conocía. Mi cochinito, como María lo llamaba. No es mucho, pero alcanza para empezar algo. En los días que siguieron, mi idea fue tomando forma. Busqué un abogado especializado en derechos del adulto mayor, el licenciado Marcelo Herrera, que había sido recomendado por la trabajadora social de la Policía Federal. Le expliqué lo que tenía en mente y se entusiasmó. Don Pedro, lo que usted está proponiendo es increíble. Una residencia compartida para adultos mayores en el modelo de co-living, pero con total autonomía para los residentes. No es un asilo, no es una casa de reposo, es una comunidad. Con la ayuda del licenciado Marcelo, elaboramos un plan de negocios. La mansión sería dividida en áreas comunes: sala de estar, cocina, área de recreación, jardín y suites privadas para los residentes. Cada morador tendría su independencia, pero también la seguridad y el confort de vivir en comunidad, con apoyo médico disponible y actividades sociales organizadas. El capital inicial vino de mi cochinito, que sumaba poco más de 200,000 pesos. No era mucho para un emprendimiento de ese tamaño, pero el licenciado Marcelo sugirió que buscáramos inversionistas. Sorprendentemente, la historia de la estafa que sufrí y mi idea para la mansión llamó la atención de los medios locales. Un reportaje en el periódico de Cancún terminó llegando a un empresario jubilado de Monterrey que había perdido a su esposa recientemente y se identificó con mi historia. Gerardo Vázquez, 75 años, expropietario de una cadena de farmacias en Nuevo León, no solo decidió invertir en el proyecto, sino que quiso ser el primer residente. Su participación financiera nos permitió hacer las adaptaciones necesarias en la mansión, instalar elevadores, rampas de acceso, barras de apoyo en los baños, sistema de alarma médica. 3 meses después del día en que casi fui llevado al asilo, inauguramos la residencia María. Sí, le puse el nombre de mi querida esposa al proyecto. Un espacio de convivencia digna para adultos mayores independientes que, por alguna razón, no pueden o no quieren vivir solos. El modelo de negocios era sencillo. Los residentes pagaban una mensualidad que cubría hospedaje, alimentación, servicios básicos y apoyo médico. Empezamos con 3 suites ocupadas: yo, Gerardo y doña Teresa, una maestra jubilada de 68 años. En 6 meses, todas las 6 suites de la mansión estaban ocupadas y ya teníamos lista de espera. El éxito de la residencia María me sorprendió, no solo por el aspecto financiero, que era bueno, garantizando mi sustento y el mantenimiento de la propiedad, sino por el impacto social que causó. Empezamos a recibir visitas de profesionales interesados en el modelo, estudiantes de geriatría, trabajadores sociales. Un año después de la inauguración, fuimos buscados por una televisora de Quintana Roo para un reportaje especial sobre iniciativas innovadoras para la tercera edad. La nota salió al aire en horario estelar y mi historia de la estafa a la redención conmovió a televidentes de todo el estado. Lo que me trajo más satisfacción, sin embargo, fue ver la mansión llena de vida. Risas en la sala de estar, juegos de cartas en la terraza, clases de yoga en el jardín, noches de cine en la sala de TV. La propiedad, que casi me costó todo, se había transformado en un hogar para personas que, así como yo,
Necesitaban compañía y propósito en la tercera edad. En cuanto a Rodrigo y doña Esperanza, el proceso penal siguió su curso. Fueron condenados por fraude documental, estafa y otros delitos. Rodrigo recibió 6 años de prisión, doña Esperanza 8 por ser reincidente. Claudia, que cooperó con la investigación y demostró haber sido manipulada por su mamá, recibió una pena menor, convertida en servicios comunitarios. Confieso que en los primeros meses todavía alimentaba la esperanza de que Rodrigo demostrara arrepentimiento, que pidiera perdón, que mostrara que todavía había algo del niño que crié en aquel hombre que trató de despojarme de todo. Llegué a visitarlo en la prisión una vez. Fue un encuentro doloroso. Se mantuvo frío, distante, culpándome por haber arruinado su vida. Salí de esa prisión con el corazón pesado, pero también con una certeza. Aquel ya no era mi hijo. El Rodrigo que conocía, que amaba, que crié, había muerto cuando escogió el camino de la traición. Fue la última vez que lo vi. Nunca más pronuncié su nombre. Un día recibimos una visita inesperada en la residencia María. El comandante Ricardo, que había sido transferido a Ciudad de México, vino a visitarnos y traer una noticia sorprendente. Don Pedro, ¿se acuerda de aquel inversionista de Guadalajara que casi compra la mansión? Está siendo investigado por lavado de dinero. Parece que su hijo y doña Esperanza estaban involucrados en un esquema mucho mayor de lo que imaginábamos. La investigación reveló que el inversionista era en realidad un prestanombres de una organización criminal que usaba la compra y venta de inmuebles para lavar dinero del narcotráfico. Si la venta se hubiera concluido, yo no solo sería abandonado en un asilo, estaría potencialmente implicado en un esquema criminal, sin ni siquiera saberlo. Fue una salvación, dijo el comandante. Si no hubiéramos interceptado la operación a tiempo, usted podría haber terminado como chivo expiatorio si la policía hubiera descubierto el esquema después. Aquella revelación me dejó aturdido. ¿Hasta dónde habría llegado la crueldad de mi hijo? No solo robarme, abandonarme, sino posiblemente dejarme como único responsable de un crimen que ni sabía que estaba sucediendo. Pero no permití que ese descubrimiento me amargara aún más. Por el contrario, reforzó mi convicción de que estaba en el camino correcto. La residencia María no era solo un negocio exitoso o una forma de dar propósito a mi vejez. Era una forma de transformar algo que nació de la maldad y la codicia en algo positivo y significativo. 2 años después de la inauguración, expandimos la operación. Compramos un terreno vecino y construimos 4 suites más. La lista de espera solo crecía y teníamos condiciones financieras para ampliar. En una de las nuevas suites, recibimos a doña María Elena, una señora de 72 años que había sido víctima de una estafa similar a la mía. Hijos que vendieron la casa donde vivía sin su consentimiento y trataron de internarla en una institución contra su voluntad. Su historia me tocó profundamente y decidimos ofrecerle un lugar, aun sabiendo que no tenía condiciones de pagar la mensualidad completa. Puede contribuir con lo que pueda y ayudar en las actividades de la casa conforme a su disposición, le dije. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Don Pedro, usted es un ángel. Después de todo lo que pasó, todavía tiene esa bondad en el corazón. No me considero un ángel lejos de eso, solo soy un viejo que aprendió de la manera más dura que la familia no siempre es quien comparte nuestra sangre. A veces, las familias son las personas que encontramos en la vida, que nos acogen cuando estamos vulnerables, que nos tienden la mano cuando más la necesitamos. El helicóptero de la Policía Federal aterrizando en el jardín de la mansión, aquel día de agosto, fue la manifestación más concreta de lo que algunos llaman justicia divina. Yo prefiero pensar que fue María allá arriba intercediendo por mí, garantizando que no terminara mis días abandonado en un asilo, mientras el fruto de mis décadas de trabajo honesto era dilapidado por personas sin escrúpulos. La mansión que compré con la venta de todo lo que tenía, mi casa, mi carro, mi rancho, no se transformó en el hotel de los sueños de mi hijo como él había prometido. Se transformó en algo mucho mayor, un hogar para personas que, así como yo,
necesitaban un nuevo comienzo. Ya pasaron casi 2 años desde que aquel helicóptero de la Policía Federal aterrizó en el jardín de la mansión. La residencia María se convirtió en mi propósito de vida, mi redención. Hoy tenemos 10 suites ocupadas, todas con residentes que se volvieron una nueva familia para mí. A veces, en las noches silenciosas me siento en la terraza viendo el mar y pienso en todo lo que viví. Al principio, el dolor de la traición de Rodrigo me consumía. ¿Cómo un hijo puede hacerle eso a su propio padre? Pero el tiempo tiene ese don de sanar heridas, o al menos de enseñarnos a convivir con ellas. No voy a mentir, hay días que todavía duele, principalmente en las fechas especiales, cumpleaños, Navidad, Día de Reyes, fechas que siempre celebramos en familia, pero aprendí a llenar esos vacíos. Los residentes de la Residencia María se convirtieron en mi familia de corazón. Celebramos juntos, lloramos juntos, vivimos juntos. El mes pasado recibí una carta de la prisión donde Rodrigo cumple su condena. Me quedé viendo aquel sobre por horas, sin valor para abrirlo. Cuando finalmente lo abrí, encontré una petición de perdón. Palabras bonitas, bien escritas, hablando de arrepentimiento, de tiempo para reflexionar, de deseo de reconstruir nuestra relación cuando salga. No respondí. Tal vez algún día responda, tal vez no. El perdón es un proceso largo y no sé si algún día podré perdonar completamente, pero no alimento odio en mi corazón. Eso solo me destruiría por dentro. La vida me enseñó que nada es casualidad. La traición de mi hijo, por más dolorosa que haya sido, abrió camino para que encontrara una nueva misión. La Residencia María ya ayudó a decenas de adultos mayores como yo, que necesitaban un nuevo comienzo, un lugar donde pudieran envejecer con dignidad y propósito. Recientemente, una universidad de Mérida hizo un estudio sobre nuestro modelo de vivienda compartida para adultos mayores. Nos convertimos hasta en caso de éxito, siendo replicado en otras ciudades. ¿Quién diría que a los 72 años me convertiría en un emprendedor social, como le dicen? La semana pasada, doña Teresa, una de las primeras residentes, me sorprendió durante el desayuno. «Don Pedro, ¿ya pensó que María debe estar orgullosa allá arriba? Usted transformó una tragedia en bendición para tantas personas». Confieso que lloré. Pensar que María está viendo todo esto, que de alguna forma ella es parte de esta historia, me consuela. La mansión que compré vendiendo todo lo que tenía, mi casa, mi carro y mi rancho, se convirtió en mucho más de lo que imaginé. No es solo un techo sobre mi cabeza, es un hogar para personas que, como yo, necesitaban una segunda oportunidad. Y si hay algo que aprendí en estos 72 años de vida, es que nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para transformar dolor en propósito. Nunca es tarde para abrir el corazón y dejar entrar personas nuevas, aún después de una traición profunda. La verdadera riqueza no está en las casas que poseemos, en los carros que manejamos o en los ranchos que cultivamos. Está en los lazos que creamos, en el bien que hacemos, en las vidas que tocamos. Y en ese sentido, hoy soy más rico de lo que jamás fui. Gracias por escucharme hasta aquí. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal Voz de los Abuelos. Quien vio hasta el final, comenta ahí abajo la palabra nuevo. Y no dejes de ver las otras historias aquí del canal. Aquí en la pantalla hay 2 que te van a gustar. Un abrazo de este viejo.